Toscana, Rioja y Piamonte. Tenemos una pareja de cada zona. ¿Sabemos la diferencia entre vinos clásicos y vinos modernos? El mundo del vino está en constante evolución y es por eso que muchas veces nos encontramos con aquellos vinos que los llamamos clásicos y con aquellos vinos que se llaman modernos. Moderno o clásico no quieren decir ni que sean mejores o peores o que estén más buenos o más malos, simplemente que cumplen con una serie de características que los hace diferentes. Cuando hablamos de clásico nos referimos a que es algo digno de imitación y que representa muy bien aquello que está expresando. Un vino clásico no quiere decir que sea antiguo o que esté fuera de contexto. Clásico está haciendo referencia a la tradición, a un método de elaboración, a unas variedades. Intenta seguir el estilo tradicional de la región que representa. Vamos a hablar de forma general. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque al final encontramos tantísimos vinos diferentes que podemos entrar en cada uno de ellos y encontrarnos experiencias distintas. Si hablamos de un vino clásico como tal, tenemos que tener claro que las uvas que encontramos y además los métodos de elaboración están arraigados a un territorio, a una zona, a una tradición. Además, suelen ser vinos pensados para envejecer, con procesos de crianza muy largos, incluso abusando de vez en cuando de la madera, del roble. Aromáticamente, los vinos clásicos están buscando los aromas terciarios, aquellos que provienen del envejecimiento, como puede ser el tabaco, el cacao, los frutos secos, las especias. Buscan sobre todo un mayor enfoque en la longevidad. ¿Sabéis aquellos vinos que guardamos durante años para descorcharlos en un momento especial? Todo esto suelen ser vinos clásicos. Tienen cierta conexión con el pasado. No solo son una bebida, sino que representan cierta conexión con lo antiguo, con lo que se hacía tradicionalmente, con aquello que encontrábamos en aquella zona de forma histórica. Al final, este estilo de vinos es el que nos sirve para estudiar, para aprender, para tener claras las referencias, para saber distinguir y apreciar los diferentes matices que nos dan la amplia gama de vinos que nos encontramos hoy en día. Aquí tenemos hoy algunos ejemplos de vinos clásicos muy representativos de sus zonas. En el otro lado tenemos los llamados vinos modernos. Al final tenemos que tener claro qué quiere decir eso. Moderno está adaptado a un contexto en concreto. Siempre ha habido vinos modernos, es decir, hace 20 años también se hacían vinos modernos, lo que pasa que hoy en día ya no lo son. Sus estilos y definiciones van fluctuando durante el tiempo. Al final lo que hacen es adaptarse a las tendencias del mercado. Lo que hoy se consume es muy distinto a lo que se consumía hace 20 años y a lo que se consumirá de aquí 20 años también. Es por eso que en cada época encontraremos modernidad en los vinos que se elaboran. Es por eso que tenemos que destacar qué es moderno hoy en día en las corrientes de consumo del vino. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Rioja. Rioja siempre ha tenido un estilo clásico muy definido y muy representativo. Prácticamente cualquier aficionado al vino era capaz de reconocer un Rioja por sus características, por sus matices. Sin embargo, hubo una corriente de nuevas bodegas que empezaron a llamar vinos de autor en el que se diferenciaban un poquito de ese estilo tan clásico. Esto era una nota de modernidad en aquel momento. Otra vez, y cogiéndolo con pinzas, vamos a hablar de forma general y vamos a intentar entender qué supone un vino moderno ahora en el 2025. Como antes, vamos a coger esto que os voy a decir con pinzas, pues al final estamos generalizando y evidentemente todos los vinos son distintos con diferentes estilos. Sin embargo, ahora, en el 2025, ¿qué podemos entender como un vino moderno? Primero de todo, que nos vamos a enfocar mucho más en la fruta y en la frescura. Buscamos mucho más la expresión frutal que nos dan las variedades de uva. Nos alejamos un poco de las notas amaderadas, acarameladas, que son algo más pesadas en el paladar, y buscamos la vivacidad y la frescura que nos da la fruta fresca. Buscamos vinos más amables, más simples. Otra de las grandes corrientes que están siguiendo muchos elaboradores es bajar la graduación alcohólica. Es un hecho que cada vez buscamos vinos con menor carga alcohólica. Antes era muy sencillo encontrar vinos de 14 y 15 grados, muy cálidos, muy robustos y potentes, y en cambio ahora la tendencia va hacia los vinos de 8, 9, 10 grados de alcohol. Como no, la tecnología ha impactado en todos los sectores y el sector del vino no se queda fuera. Gracias a los nuevos procesos, todos los avances en química y tecnología que tenemos, las elaboraciones son más precisas. Materiales como el acero inoxidable, el control de temperatura, las mediciones que hacemos en la bodega nos permiten tener un control mucho más exhaustivo del producto que estamos elaborando. Tener ese control nos permite diseñar casi a medida aquel producto que queremos hacer, y esto nos da lugar a encontrar vinos muy distintos en una misma
zona. Una cosa que está muy de moda en el sector del vino entre los enólogos y también entre los consumidores es encontrar la expresión de la zona en cada botella, es decir, que los vinos representen el lugar de donde vienen. Para eso tenemos que intentar respetar al máximo la variedad de uva, el tipo de suelo que hay y ser poco intervencionistas en el momento de hacer el vino. Otro tema importante es el momento de consumo de estos vinos. Si antes decíamos que los clásicos estaban pensados para ser guardados durante mucho tiempo y consumirlos para una ocasión especial, por ejemplo, los vinos de hoy en día, los vinos modernos, lo que buscan es un consumo más inmediato, que sean consumidos dentro del año y medio de su producción. De esta manera estamos resaltando, como decíamos, su frescura, su vivacidad, sus notas aromáticas. Un punto muy visible y fácilmente identificable es el diseño de las etiquetas. Antiguamente encontrábamos diseños pues mucho más elegantes, más puros, buscando el nombre del vino, el nombre de la bodega, la añada. En cambio, hoy si vamos a cualquier tienda de vinos encontraremos muchísimas etiquetas con muchos colores, muchas formas, información que a veces está, que a veces no. Todo eso se hace precisamente para adaptarse al consumidor actual. Otro denominador común que encontramos en los vinos llamados modernos es la conciencia por la sostenibilidad. Cada vez más las bodegas miran sus procesos, los materiales que utilizan para intentar que la huella que dejamos en el medio ambiente sea lo más respetuosa posible. En conclusión, tenemos que tener claro que estos dos estilos de vino coexisten igual que existen muchos otros y no son necesariamente mejores o peores, simplemente es cuestión de gustos. Está bien conocer los estilos clásicos como referencia y también ver cómo evoluciona el mercado con los nuevos vinos. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.